Hola, mi nombre es Sebastián Borque Montoya y el día de hoy estaré pues hablando acerca eh, de la praxis y los sentipensares en la pedagogía crítica latinoamericana. Entonces, lo primero que debemos decir es que la pedagogía crítica en Latinoamérica se fundamenta en una serie de conceptos claves, entre ellos la praxis y los sentipensares, que ya son fundamentales para poder comprender y aplicar esta perspectiva en el ámbito educativo. A continuación explicaré de una manera muy breve cada uno de estos conceptos. Entonces, iniciamos con la praxis y podemos decir que este término fue popularizado gracias al filósofo marxista Antonio Gramsci y ampliamente utilizado por teóricos pues, de la pedagogía crítica como el gran maestro Paulo Freire, donde se refería pues, a la acción reflexiva y transformadora que surge de la interacción entre la teoría y la práctica. En conceptos pues, más pedagógicos, pues la crítica latinoamericana hace referencia a la praxis y que implica pues que los educadores y los estudiantes no solo debemos o deben comprender críticamente las realidades sociales, políticas y económicas que nos rodean, sino que también pues compromete activamente en la transformación de esas realidades mediante acciones educativas emancipadoras. En el tema de sentipensares, este término pues fue acuñado por el pedagogo brasilero Mausir Gadotti y combina conceptos de sentimientos y pensamientos para destacar la importancia de las emociones en el proceso educativo. En la pedagogía crítica latinoamericana se enfatiza que la necesidad de incorporar los sentimientos, las emociones y las experiencias de los estudiantes en el proceso educativo, reconociendo pues de cierta manera que estos aspectos son fundamentales para su aprendizaje y desarrollo personal y social. Los sentipensares también pues podemos decir que implica una conexión profunda entre el intelecto y el afecto, promoviendo un enfoque holístico hacia la educación que pues reconozca la complejidad de la existencia humana. En resumidas cuentas, la pedagogía crítica en Latinoamérica se basa en la praxis y los sentipensares como conceptos fundamentales que guían la práctica educativa hacia la reflexión crítica, hacia la acción transformadora y hacia el reconocimiento de la dimensión emocional del aprendizaje y el desarrollo humano. Estos conceptos pues, son centrales obviamente para la construcción de una educación liberadora que promueva la justicia social, la equidad y la emancipación de los individuos y obviamente pues las comunidades. Luego de ver este pequeño bosquejo, pues ahora debemos identificar, obviamente, y formular de cierta manera unas propuestas con el propósito de superar las prácticas coloniales y neocoloniales en la educación. Entonces, lo primero que debemos decir es que debemos superar las prácticas coloniales y neocoloniales en la educación eh, y que de cierta manera esto es un desafío crucial para promover la equidad, la diversidad cultural y el respeto por los derechos humanos en los sistemas educativos. Aquí les presentaré unas pequeñas propuestas al respecto. Y lo primero pues sería una descolonización del currículo, que esto serviría para poder revisar y reformular los planes de estudio y materiales educativos para incluir una diversidad de perspectivas culturales, étnicas, raciales y de género. Esto implica que obviamente se debe incorporar conocimientos y experiencias de culturas y comunidades marginadas que han sido históricamente excluidas o sobrepresentadas en el currículo educativo. La segunda propuesta será una formación de los docentes, pero de una manera o sea, intercultural. Y esto será pues como ofrecerle programas de formación a los docentes que promuevan la sensibilidad intercultural y la competencia cultural entre los educadores. Esto implicaría proporcionar herramientas y estrategias para reconocer y abordar prejuicios y estereotipos culturales, así como fomentar el respeto por la diversidad en el aula. Como tercera propuesta es la inclusión de conocimientos locales y esto es un pilar importante porque eso llevaría a valorar y respetar los conocimientos tradicionales y locales de las comunidades indígenas, afrodescendientes y otras comunidades que han sido marginadas en el proceso educativo. Esto implica colaborar con líderes y comunitarios y expertos culturales para integrar saberes locales en el currículo y en las prácticas pedagógicas. Como cuarta propuesta sería como una promoción, sí, promocionar que haya equidad lingüística y esto sería pues mediante un reconocimiento y una valoración de la diversidad lingüística presente en las comunidades educativas, asegurando que los estudiantes tengan acceso a la educación en su lengua materna y promoviendo el aprendizaje de idiomas adicionales de manera inclusiva y respetuosa. Como quinta propuesta sería la participación comunitaria y autogestión educativa. Sí, y esto que sería pues obviamente que hay que fomentar la participación activa de las comunidades educativas en la toma de decisiones y la gestión de los centros educativos.
Esto implica pues que sería promover estructuras de gobierno escolares democráticas y colaborativas, así como facilitar obviamente la colaboración entre las escuelas, familias y comunidades locales. Como esta propuesta sería la erradicación de prácticas discriminatorias, ya que esto ha sido una problemática grande, y cómo pues se podría aplicar. Obviamente pues se debe implementar políticas y prácticas institucionales que prohíban la discriminación por motivos de origen étnico, cultural, racial, de género u otras diversidades que existan. Esto implica pues establecer mecanismos de denuncia y sanción para abordar casos de discriminación y promover una cultura escolar inclusiva y respetuosa. Y por último, sería pues una propuesta sería como la educación para la justicia social. ¿Cómo así? Entonces, pues se tendría que integrar la educación para la justicia social entre los niveles del sistema educativo, promoviendo la reflexión crítica sobre las estructuras de poder y las relaciones de dominación presentes en la sociedad. Esto implica que pues debería fomentar de cierta manera el pensamiento crítico, la empatía y el compromiso activo pues que se debe tener en la transformación social y la construcción de una sociedad más justa y pues equitativa. Con estas 7 propuestas, de cierta manera, pues, se podría llegar a ayudar a superar estas prácticas coloniales y neocoloniales en la educación, así pues promoviendo una educación más inclusiva, equitativa y respetuosa em, en la diversidad cultural y los derechos humanos. Bueno, y pues por último, cuando se hace referencia a las prácticas coloniales y neocoloniales en la educación, pues se refiere a los patrones de denominación o de dominación más bien, y discriminación y hegemonía cultural que han sido impuestas por los colonizadores en el pasado y que persisten de diversas formas en la actualidad. Estas prácticas tienen profundas implicaciones en la manera en que se diseña, se implementa y se evalúa la educación en muchos contextos alrededor del mundo, ¿sí? Entonces aquí pues obviamente hablaré sobre 5 rapidito, 5 de pues estas prácticas que se ven, ¿no? Y es el currículo eurocéntrico, ya que pues muchos sistemas educativos aún no tienen un currículo que prioriza la historia, la cultura y el conocimiento europeo occidental entre el detrimento de otras perspectivas y saberes culturales. El idioma, segundo, el idioma de instrucción, entonces la imposición pues de un idioma dominante que debe ser del tamaño del colonizador como un medio de instrucción en las escuelas, y pues esto puede llevar a la marginación de los idiomas y las culturas locales. Esto no solo pues dificulta el acceso a la educación para los hablantes de lenguas minoritarias, sino que también socava pues su identidad cultural y lingüística. Tercero, pues las estructuras de poder y pues de gobierno o gobernanza. Y entonces pues esto hace referencia a que las instituciones educativas suelen reflejar de poder pues heredadas del periodo colonial, donde los élites dominantes tienen control sobre la toma de decisiones y los recursos educativos. Esto puede llevar pues a la exclusión de grupos marginados y perpetuar desigualdades socioeconómicas y étnicas. El cuarto pues es una discriminación y exclusión, que son las prácticas discriminatorias basadas en la raza, el origen étnico, el género, la religión, pues pueden ser endémicas en los sistemas educativos heredados de la colonia. Esas prácticas pues excluyen a ciertos grupos de la educación formal y perpetúan estereotipos y prejuicios que refuerzan la supremacía en ciertos grupos sobre otros. Y por último, las perspectivas monoculturales. Y esto pues hace referencia a pues a una educación pues de una baja influencia colonial, y pues que tiende a promover una pues visión monocultural del mundo, que niega pues diversidad pues cultural, que también la pluralidad de experiencias humanas. Esto pues puede dificultar el desarrollo de habilidades intelectuales y la comprensión de la complejidad y la riqueza de las sociedades contemporáneas. Debemos superar obviamente esas prácticas coloniales y neocoloniales en la educación, ya que pues se requiere de cierta manera un esfuerzo deliberado para descolonizar los sistemas educativos y promover una educación que sea inclusiva, equitativa y respetuosa a la diversidad cultural. Esto implica pues que se debe revisar muy bien el currículo, fomentar pues el multilingüístico, eh, democratizar las estructuras de gobierno escolar, eliminar la discriminación y promover una pedagogía que valore y respete los conocimientos y las experiencias de todas las culturas. Bueno,
Esto fue un pequeño video. Muchas gracias.